Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de culturismo, entrenamiento, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta, como cada episodio, de presentar a Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Sam, muy bien. Me da risa que ahora sí dijiste cada episodio en vez de decir el día para no confundir Sí, a nuestra lo hice audiencia. consciente. Pues muy bien, muy contenta también de estar grabando otro episodio más aquí contigo y bueno, con nuestra invitada que no sé si te parezca bien que lo diga ya de una vez. Sí, sí, claro. Habíamos prometido. La verdad es que no sé si lo notaron las personas que escucharon el episodio, pero como nos suele pasar, aunque creo que en esta ocasión fue todavía más, podríamos habernos seguido horas y horas y horas, pero pues hay otras responsabilidades como ir a entrenar, hacer las programaciones, otras cosas de trabajo, etcétera. Entonces las tres tuvimos que ponerle una pausa a esa plática tan buena que estábamos teniendo con Ingrid y decidimos el día de hoy darle continuidad porque creemos que todavía hay muchísimo que aportar por ahí con los temas de, pues al final la relación que tenemos con el culturismo, con nuestro propio cuerpo, cómo eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo conforme vamos conociéndonos también más y se van abriendo las perspectivas de pues otras maneras que pueda haber de vivir el culturismo más allá de, o sea, incluso en el aspecto competitivo se van abriendo oportunidades de otras categorías, ¿no? En México ya se van popularizando algunas que cambian un poquito incluso nuestra manera de entrenar, lo que aspiramos y Ujú. cómo queremos ir pues moldeando al final de cuentas también nuestro cuerpo y todo lo que va con ello. Entonces, pues otra vez, bienvenida Ingrid, espero que estés Bienvenida. muy bien, Hola, platícanos. hola otra vez. Pues me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Sí, como dicen ustedes, creo que se habló de lo esencial o de lo que ya habíamos estado platicando por mensajes, pero pues quedaron cosas pendientes. Me parece que aún hay temas que podemos tocar las tres, que le sirvan a la gente. Y pues bueno, me da mucho gusto que se haya dado la oportunidad de poder grabar una segunda parte. Esperemos que a la gente le haya ayudado un poco la primera parte, que se hayan sentido tal vez identificados, identificadas, o simplemente que hayan disfrutado, ¿no? Escuchar sobre nuestras vivencias, sobre cómo nosotros pasamos estos procesos. Entonces, gracias por invitarme otra vez. No, al contrario, Ingrid, es un placer tenerte. La vez pasada creo que tuvimos bastante, muy buena recepción. A las personas les gustó bastante el episodio, les gustó muchísimo lo que hablábamos en conjunto sobre cómo se idealiza el cuerpo, cómo eso también puede causar insatisfacciones corporales, el autoconcepto también dañarse por ahí, o más bien distorsionarse un poco, ¿no? Y cómo eso se puede empalmar también con nuestra práctica de entrenamiento, del culturismo. Hablábamos fuera de la grabación de la importancia de estos temas y sobre cómo podríamos también profundizar en ellos, ¿no? No sé si las personas sepan, o la vez pasada lo mencionamos, creo que no, pero estás estudiando psicología, entonces eso te ha permitido también visualizar de diferentes maneras o diferentes puntos de vista y también empalmar lo que tú estás estudiando con la práctica del culturismo. Entonces, por ahí queremos guiar esta conversación. Así que la vez pasada habías platicado un poquito sobre cómo fueron tus inicios en esto del culturismo, incluso en el entrenamiento, ¿no? Pero ahora, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva o cómo te ha ayudado a ti lo que estás estudiando, en este caso psicología, con lo que estás practicando, en este caso el culturismo? Y ahí va la primera pregunta. Desde antes de estudiar psicología siempre me interesó mucho los temas de salud mental Ujú. enfocados en el deporte, porque es lo que comentaba, que poco se habla de las emociones que uno siente, no nada más en preparación. Creo que también en el momento de la competencia, post competencia, entonces todo este conjunto de emociones, poco se habla de ellas.
siempre tuve una duda más allá del por qué nos sentimos así, y también de las diferencias individuales, ¿no? Porque tal vez yo me siento de una forma, pero puede que otra persona se experimente cosas completamente diferentes. Claro. Y eso es algo que a mí me pasaba mucho porque en competencias, la verdad es que la gente está muy callada, está en su onda, me imagino por los nervios, pues no quieren estar como de aquí para allá, o incluso hay gente que por las prácticas antiguas de, no sé, deshidratación, no tienen carbohidratos, ni siquiera tienen energía para Energía. estar hablando. Pero a mí me pasaba todo lo contrario. Yo en competencias siempre quería estar hablando con todos, siempre quería estar conociendo. Entonces me acercaba a gente que ni siquiera conocía, pero les preguntaba así, oye, pues ¿de dónde eres? Este, ¿qué categoría vas a entrar, etcétera? Entonces sí me llamaba mucho la atención cómo la gente puede ser tan diferente en ciertas situaciones. Y pues bueno, ahorita que estoy estudiando esto, la verdad sí me gusta mucho complementar ambas partes, porque no puedes separar una cosa de la otra, no es como que puedas Ujú. separar tu cuerpo de tu mente, ya esa Claro. visión dualista pues ya no existe, ya no la podemos percibir así. Entonces, creo que el estar estudiando esto me ha ayudado mucho también a tener más orden, y sobre todo a saber reconocer qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Me parece muy importante hablar de este término que decíamos del autoconcepto, porque recientemente estaba hablando con un amigo sobre el cómo muchas veces cuando hacemos deporte, todo nuestro autoconcepto se basa en eso. Llega un momento en el que nuestra identidad depende del deporte del que estamos haciendo, porque queramos o no, el autoconcepto es algo que tiene diferentes, o sea, rubros. Entonces, muchas veces esta parte de la identidad social pues influye mucho en cómo nos percibimos a nosotros mismos, porque estamos constantemente autoevaluándonos. Entonces, si los demás nos perciben como una persona deportista, claramente este autoesquema de nosotros se va a volver importante. Y llega un punto en el que te metes tanto al deporte que se te olvidan otras cosas. Y es normal, no significa que esté mal, no significa que ya por eso perdiste todo. No, creo que cuando uno está empezando a hacer las cosas, pues es cuando más motivación tiene, como lo hemos platicado, como se ha dicho siempre, pues la motivación creo que prevalece más en los inicios y ya después le vas agarrando el gusto, pero tal vez ya no hay la misma motivación y es normal, o sea, va a haber picos donde la motivación esté hasta acá y la motivación esté acá Sí. y no pasa nada, no por eso estamos mal, ni por eso estamos dejando de disfrutar el hacer esto. Sin embargo, me parece muy importante sí hablar de este tema porque poco se habla de cómo cuando fallamos o cuando dejamos de hacer las cosas como las venimos haciendo, se rompe este rubro que tenemos, este autoesquema de deportista, ¿no? Hablando del deporte en este caso. Entonces, creo que sí, muchas veces nuestra identidad se basa nada más en el deporte y nos olvidamos que existen otros factores. Nos olvidamos que tenemos vida, que tenemos personas, que no somos seres solitarios, somos una cultura colectivista, vivimos en sociedad y finalmente tenemos más cosas que hacer que solo entrenar. Y no vivimos de entrenar, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos que pudiéramos nada más comer, entrenar, descansar y ya? Pero pues realmente la vida no es así. Y sí es difícil darte cuenta y sí es difícil Choque, ¿no? cuando ves que no, o sea, que de verdad pues tienes escuela, tienes trabajos, tienes amigos. Entonces, por eso se me hace muy importante el empezar a identificarnos en diferentes rubros, porque si solamente tenemos pocos autoesquemas o si de deportista influye mucho en cómo nos percibimos a nosotros mismos y de repente llega un punto en donde se rompe por factores externos, ya sea porque fallamos, que no tiene nada de malo fallar, pero puede ser que fallemos en esto, puede ser que perdamos en una competencia, puede ser que ya no podamos dedicarle el mismo tiempo al ejercicio, lo que sea. Me parece importante que tengamos otras cosas de donde agarrarnos para poder percibirnos de buena manera, porque a mí me pasó, y esto es algo que yo noté, que en mis clases de justamente hablando de psicología social, se veía mucho este tema de cómo, pues si nos importa algo nuestro, si se ve dañado pues, por ciertas cosas, ciertos factores, pues sí va a caer nuestra autoestima muy, muy a la baja. Y a mí me pasó
que me daba mucho miedo fallar, me daba mucho miedo el qué pasa si dejo de ser disciplinada. Ujú. Es lo que veníamos diciendo, ¿qué pasa si ya no me veo marcada? ¿Qué pasa si como algo que no está en mi plan? ¿Qué pasa si salgo de fiesta incluso, ¿no? ¿Qué pasa si disfruto hacer otras cosas? No sé, cosas así que me marcaron mucho y me ayudaron mucho mis clases a ver como, oye, o sea, no pasa nada porque finalmente no estamos conformados de una sola cosa, de un solo rubro. Somos hijos, somos estudiantes, somos amigos, somos, no sé, tal vez papás, mamás, más que deportistas, somos otras cosas. No sé si me explico. Entonces, creo que Sí. sí es muy importante hablar de este tema del cómo, o sea, tanto redes sociales como el ámbito del fitness, pero fitness no sano. Nos mete mucho esta idea de, es que si ya no fallas, ya, sea, ya se acabó tu carrera deportiva, casi, casi. Cuando no, o sea, creo que debemos hablar más de los fallos, porque no pasa nada. O sea, al final el cuerpo sigue aquí y podemos retomar el camino cuando queramos. O sea, no hay por qué tenerle miedo a fallar. Eso que mencionas acerca de la identidad y cómo de pronto volcamos mucha parte de nuestra identidad a una sola cosa, en este caso, pues creo que es fácil hacerlo con el culturismo porque al final de cuentas es un deporte individual y más que un deporte individual, porque hay otros deportes individuales también que quizá no son tan invasivos en el sentido de no implican o no afectan como tanto de nuestro día a día. Al final aquí, pues simplemente ese hecho de tener que llegar a una condición extrema y que implica la comida y la comida como un elemento cultural también pues digo, en muchas otras partes, pero en México, ¿qué no se celebra con comida, ¿no? O con bebida en este caso. Entonces, creo que es fácil empezar a caer en eso, como dices, especialmente en los inicios, porque claro, pues en los inicios todo es nuevo, ¿no? O sea, creo que yo veo mucho como el paralelismo con las relaciones. O sea, en los inicios quieres estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y no te importa desvelarte, no te importa no comer, no te importa absolutamente nada más que estar ahí. Y creo que se debe de vivir así, ¿no? Porque al final de cuentas es en esa parte inicial, en este caso, por ejemplo, de una relación, cuando se van estableciendo las bases, cuando vas conociendo a la otra persona y es importante vivirlo de esa manera, ¿no? Ya más adelante, si dedicaste ese tiempo a esas bases, pues entonces ya puedes mantener y continuar haciendo crecer la relación sin necesariamente tener que estar todo el tiempo como al inicio. Y algo similar podría suceder en el culturismo. O sea, al inicio, pues sí, te metes a leer todos los libros, todas las revistas, a escuchar todos los podcasts acerca de entrenamiento, porque tienes esas ganas y necesitas esa información. O sea, vienes de nada, estás en ceros, todo es nuevo y todo te va a ser útil. Pero una vez que ya tienes las suficientes herramientas, que ya has encaminado esos hábitos, que ya tienes esas bases, pues no se requiere tanto para continuar progresando y entonces eso te abre espacio a otras cosas que probablemente también disfrutas y que al final de cuentas tenerlas, como bien dices, te va a ayudar mucho porque eventualmente va a llegar la situación, para todos llega, que la vida cambia y o te lesionas o una enfermedad de un ser querido, un montón de cosas pueden pasar, que te mudas, etcétera, y entonces tu estructura y tu rutina del día a día se ve afectada. Entonces eso puede empezar como dices, a permear en tu autoestima, ¿no? O sea, ese autoconcepto que tienes porque ya no eres la persona disciplinada, la persona que no falta a los entrenamientos, que siempre se ve bien, por ejemplo, ¿no? Que siempre se ve de la manera en la que vayamos a definir cada uno o cada una bien. Sin embargo, si hiciste tu tarea de estar consciente y de estar presente y de cuidar también esos otros aspectos, como tú mencionas, ya no te sientes perdido porque sabes que tu mundo lo componen otras cosas. Y creo que para eso de verdad es fácil decirlo, pero creo que es sumamente complicado. Requieres de una constante como evaluación y cuestionamiento de, a ver, hacia dónde estoy volcando mis esfuerzos, hacia dónde estoy volcando mi energía, qué es lo que valoro, cuáles son las cosas, o sea, si el día de mañana me despertara sin nada, qué es lo que quisiera tener en mi vida, ¿no? Y probablemente yo creo que
todos nosotros, o sea, incluso antes de pensar en entrenamiento, sí sería una de las cosas probablemente, pero pensaríamos en las personas, ¿no? O sea, en las personas que quisiéramos tener sí o sí, y eso creo que es algo muy importante que se debe de cuidar, y como muchas otras habilidades, creo que en la temporada, digamos, de off-season, ¿no? De fuera de temporada, es una donde se presta mucho a hacer como esa evaluación, ¿no? De cuáles son tus prioridades, cuáles son tus valores, de tal forma que en una temporada competitiva, aunque sabemos que, como el nombre lo dice, o sea, es competición, es un alto enfoque, va a haber un desbalance, un desequilibrio, tiene que haberlo, porque también eso es, o sea, es imposible decir, no, pues siempre voy a tener equilibrio y todo voy a repartir mi 100% de manera equitativa en todas las cosas. O sea, es imposible, no va a ser así. Pero entonces, ¿qué sabes? Bueno, así como con los ciclos de especialización, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que yo necesito para mantener el tamaño muscular en estas áreas que por ahora no son prioritarias, porque esta otra sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer como competidor, como atleta, incluso como persona recreativa, para mantener la relación con mi familia, con mi pareja, para mantener pues un buen rendimiento, por decir, en la escuela, en el trabajo, en este momento donde mi enfoque prioritario va a estar en la competencia? No sé cómo ustedes lo vean. Y bueno, pues esa es una parte, digamos, lo que me gustaría aportar respecto a eso. Y otra cosa que quisiera preguntarte es, ¿tú consideras que el estar estudiando ahorita psicología, el tener como una mayor perspectiva de pues al final cómo pues es este conjunto, ¿no? Entre cuerpo y mente, y cómo al final de cuentas el estrés emocional, psicológico, ¿no? Puede impactar tanto en el rendimiento y en el físico al final de cuentas, ¿no? Si consideras que ahora tus resultados, tus progresos son quizá más, ¿cómo decirlo? Son quizá como más fáciles de percibir, son más lineales, son más fluidos, más transparentes a partir de ese buen manejo también o mejor manejo del estrés, porque sabes qué es lo que implica. El tema de la obsesión es un tema que sí entra mucho cuando te empiezas a preparar, porque al final en preparación ves cambios prácticamente día con día, o sea, al menos ya las últimas semanas sí ves cambios muy rápidos, pero cuando estás en esta temporada de off-season, pues no vas a ver un gran cambio en un mes, o sea, no te va a crecer el bíceps de manera gigante en un mes, ni siquiera en 2 meses, o sea, de verdad son cambios más tardados pues el construir este músculo, porque al menos en cuando estás en definición y sobre todo hablando de esos casos en definiciones pues muy extremas para justamente tu competencia, es más fácil ver, al menos ya salió una vena por acá, al menos ya se me marca un poco más tal músculo, pero cuando estás en off-season, la verdad es que los cambios pues no son muy notorios, al menos yo creo que propios, ¿no? O sea, percibirlo tú mismo. A lo mejor la gente que te ve, sí es como, oye, pues ya te ves más grande, ya te creció tal músculo, o sea, etcétera. Pero esta percepción de uno mismo es muy difícil, o sea, es muy difícil mantenerte, pues, o sea, juzgarte, pero de buena manera, ¿no? Creo que siempre tendemos a juzgarnos a la mala, lamentablemente, pero sí creo que ahorita me ha servido mucho el hecho de decir, o sea, el hecho de separar eh, tales ámbitos y decir, bueno, ahorita mi temporada competitiva acabó, entonces puedo relajarme un poco en este aspecto porque sé que, como dices, sé que cuando regrese a esta temporada competitiva, pues lo voy a hacer ya 100% enfocada en esto, sin dejar de lado los otros aspectos que ya habíamos dejado, que ya habíamos hablado, perdón, pero creo que ahorita puedo relajarme un poco más en ese sentido porque ya tengo más flexibilidad, porque sé que no tengo una fecha para llegar de cierta forma. Entonces, sí, tal vez no note más mis cambios, pero sí creo que he aprendido a disfrutar el proceso. Eso es lo que más ha cambiado. Estoy aprendiendo a amar cada parte de este proceso, tanto la parte de entrenar, tanto la parte de la comida, porque
he escuchado en muchos espacios donde se dice que pues la parte de entrenar es la más bonita, pero ya cuando llega la comida es como súper difícil. Entonces digo, entonces, ¿cómo estás comiendo? O sea, Ujú. ¿qué tan restrictiva es tu dieta como para que no la disfrutes o como para que solamente estés pensando en que llegue el fin de semana para hacer el famoso cheat meal? Esto me causa muchísimo conflicto, porque realmente son atracones programados. O sea, yo no lo veía así. O sea, yo nunca pensé en que un cheat meal era un atracón, la verdad. O sea, o podía Ujú. desencadenar un atracón. Ujú. Entonces, creo que pues, el ahorita verlo así, el saber que, pues, mi dieta no tiene que ser un castigo, Exacto. simplemente ya desde ahí, me ha ayudado mucho a llevar un proceso que sobre todo sé que lo voy a llevar a través de toda mi vida, ¿no? Porque, como habíamos dicho, el culturismo, no nada más hablando del culturismo, sino el hecho de tener una vida fitness, un estilo de vida saludable, pero no nada más saludable, tiene que ser en cuestión física. Tú puedes verte muy bien físicamente, pero mentalmente estar mal, o sea, mal, Ujú. mal, o simplemente tu cuerpo a lo mejor no está funcionando bien. Se habla mucho de esto en mujeres. Eh, Creo que mientras mejor te ves, peor te sientes y tus sistemas no están funcionando bien porque, pues yo tuve, por ejemplo, yo tuve amenorrea y, o sea, creo que mi cuerpo es como, déficit, ya, luego, a pesar de que vaya empezando, ya es como, pues voy a sufrir amenorrea, que sé que no a todos les pasa y no estoy diciendo que a todas las mujeres les va a pasar eso, ¿no? Pero yo hablando en mi caso particular, pues sí es así y me tarda, o sea, tardo en regularme a pesar de que ya no esté en este periodo de preparación. Entonces, sí me pongo a pensar en que, pues, hay que darnos un tiempo de estar bien, de que no siempre tenemos que estar compitiendo para tener un valor como persona, o sea, hay que darnos el tiempo de regular tanto nuestras emociones, de regular los otros aspectos de nuestra vida, de regular nuestros sistemas, para que justamente cuando queramos volver a competir, pues lleguemos con todo, porque de nada nos sirve estar sometiendo nuestro cuerpo a tanto estrés, que ya habíamos dicho que puede ser estrés fisiológico, estrés psicológico, etcétera. Si finalmente nos vamos a ver como queremos, pero no nos vamos a sentir como queremos. Entonces, Exacto. creo que es muy importante aprender a disfrutar el proceso, saber que para cada proceso hay ciertas etapas que se deben de cumplir, que hay ciertos periodos donde puedes ser más flexible, donde puedes soltar un poquito más las cosas, y hay otros donde pues, te tienes que aplicar, porque tampoco vamos a decir que por estar en preparación, pues sí, aunque se trate de hacerlo más flexible y lo más llevadero posible, pues claramente va a llegar un momento en el que tienes que hacer las cosas como son, porque nadie te está obligando a competir. A mí me gustó mucho. Apenas escuché un podcast de Jim Rats, donde Dani, que ya estuvo aquí, habla de que él está en este periodo de pérdida de grasa, sin fines competitivos, pero sí lo está llevando como mucho pues a sus límites, a sus extremos. Y me gustó mucho cómo él daba este enfoque de que, oye, pues nadie te está obligando a competir y no somos seres superiores solamente por vernos súper definidos, lo estás haciendo por gusto y si tú quieres, la comida está ahí, el refri yo lo tengo, o sea, yo volteo y tengo un refri, tengo comida, tengo cocina para prepararme lo que quiera. Entonces, no somos dioses solamente por vernos rayados, o sea, creo que también es muy Claro. importante pensar en esto, porque sí creemos que se nos debe algo nada más por competir, o sea, me pasó, completamente me pasó, y yo sé que a lo mejor fui la persona más nefasta en preparación, porque dices, o sea, llega un punto en el que se te sube el ego, porque sabes que no es algo que cualquier persona hace. Sabes que no vas a Ujú. voltear y vas a ver a alguien súper rayadísimo preparándose para competir. O sea, entonces, al ver que tú eres como tal vez una en 100 personas, pues sí te sube el ego y es como, ay, wow, ¿qué estoy haciendo? Y así, pero hay que saber que pues no, o sea, nadie nos está obligando, no somos superiores por hacer esto, lo hacemos por mero gusto y es muy importante definir esto, porque creo que la exposición a redes sociales, creo que este auge del culturismo que últimamente estoy viendo, es un efecto de que ya todo el mundo quiere competir y no digo que esté mal, está bien que se hablen de estos temas, o sea, que se haga más popular este deporte, porque finalmente, pues sí me gustaría que se hablara más de esto, me gustaría que haya más espacios donde se hable de culturismo natural, en mi caso, pero sí creo que hay que hacer una evaluación del por qué la gente está compitiendo.
del por qué, ya lo habíamos hablado el podcast, bueno, el episodio pasado, por qué nos metemos a competir, si en verdad amamos esto, y ya tenemos las bases y los hábitos para meternos a competir, que no queramos nada más que al pisar un gimnasio y es como ya me voy a preparar. Creo que ese es el mayor error que alguien puede cometer porque vas a terminar odiando el deporte, sin Sí, duda. O sea, claro. yo no tengo dudas de que si tú te metes a un gimnasio y nunca en tu vida has hecho ejercicio y no tienes hábitos de una buena alimentación y ya quieres prepararte para competir, lo vas a odiar, lo vas a odiar y solamente te vas a subir a competir o ni siquiera vas a llegar a la fecha de competencia y ya no vas a querer volver a entrenar. Creo que sí es muy importante hablar de los hábitos. Y así en todo también, ¿no? O sea, si nos metemos a cualquier disciplina o a cualquier actividad sin realmente haber investigado sobre ella o saber un poco más o tener información, nada más porque a lo mejor lo vimos que fulanito, fulanita lo hacía, pues entonces podemos acabar decepcionados. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos sabido lo que eso implicaba, ¿no? Y también ponemos expectativas, volvemos con las expectativas y a veces terminamos decepcionándonos. Ahora, la vida no nos debe nada, tal como lo decías tú, y esto es algo que yo rescato mucho de la filosofía estoica también. La vida no te debe nada porque tú compitas o quieras competir o porque quieras entrenar o porque quieras X o Y, tener X o Y objetivo, no significa que eres un ser superior justo o que la vida te va a tratar como un ser superior o las personas a tu alrededor, porque no es así. Esta es una elección que se debe de hacer de manera informada. Ahora, también platicaba sobre lo del estrés, ¿no? Que mencionaba Lau, y es cierto, el estrés ya se ha visto cómo impacta también en nuestra densidad mineral ósea, tan solo empezando por ahí, y cómo la densidad mineral ósea está muy relacionada con nuestra masa muscular. Entonces, al final de cuentas, esto nos reafirma que justo somos un todo, ¿no? No hay que tener esta idea dicotómica que ya hemos hablado también y que mencionaste de cuerpo por un lado, mente por otro, etcétera, sino somos un conjunto, no un todo, que al final de cuentas repercute, el sistema hormonal también repercute en nuestras acciones y de igual forma nuestro contexto, nuestros vínculos influyen cómo nosotros nos vamos viendo. Por eso es que ahora se está hablando de esta sincronización de cuerpo, de mente y de entorno, ¿no? Como un todo, volvemos a esto. Ahora, yo también escuché el episodio de Jim Rats donde hablaban sobre la mitificación del balance, ¿no? Del equilibrio. Y le mencionaba a Dani, estábamos platicando sobre eso, y me decía que se sentía muy contento de haber encontrado al fin su propia forma de hacer y de vivir también esto del entrenamiento y este culturismo recreativo, por así decirlo, ¿no? Y es cierto, o sea, al final creemos que, por ejemplo, el arte o que otros aspectos están muy fuera de nuestra práctica, ¿no? Ya sea culturismo recreativo, o como quieran llamarlo, o culturismo ya profesional. Pensamos que hay cosas que están fuera de esto, cuando realmente son cosas que nos complementan. Al final, si te gusta la música, eso te complementa. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Eso te complementa, te va a ayudar muchísimo a entrenar con más fuerza. Si tú también empiezas a quitarle el foco o el valor totalmente de tu identidad a simplemente entrenar o simplemente el culturismo, ¿no? Creo que hay mucho más, somos seres más complejos de lo que realmente estamos percibiendo actualmente. Y para eso es necesario cuestionar a qué le estamos dando valor o más valor y en dónde está nuestro foco de atención, ¿no? Y cuáles son nuestras expectativas. Al final, cuestionarnos constantemente nos ayuda a también ser más críticos en esto. Y por esto no quiero decir que no le pongas valor a tu entrenamiento ni nada de esto. Simplemente es pensar que eres mucho más que solo eso. Ahora, aquí, Ingrid, tú ya introduciste algo que yo quería traer, es la parte de la alimentación, ¿no? ¿Cómo tú percibes esta parte de la alimentación? Nos preguntabas la vez pasada y hablábamos un poquito sobre los TCA, ¿no? ¿Cómo eso ha repercutido? Hablaba yo el día de ayer con un amigo que es también preparador y me mencionaba que a él le gustaría tener espacios en los cuales se pudiera hablar más de cómo es que tú como preparador vives junto con tus atletas, o más bien ves o percibes en tus atletas estos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y que poco se habla de ello. Y le preguntaba, ¿por qué crees tú que poco se habla de esto? Y me mencionaba, pues es que creo que se le repercute o se le ponen connotaciones negativas a ti como preparador de que tu atleta esté viviendo un TCA, ¿no? Y por eso es que muchos callamos, pero realmente
muchos lo vivimos, ¿no? Y se necesitan espacios donde se empiece a hablar de esto. Y yo me acordaba de tu pregunta, ¿no? Y digo, sí, es necesario visibilizar estos aspectos. Y él me decía, es que llevas tan al extremo a un atleta que es inevitable a veces, ¿no? Pero cómo lo vas llevando, eso es lo importante. Y también el apoyo de otros profesionales, ¿no? Entonces, bueno, sin meternos en eso, simplemente quería preguntarte tú cómo llevas esta parte de tu alimentación también, junto con tu entrenamiento, junto con tu disciplina, junto con tus estudios actualmente. Sí, creo que en este tema de la alimentación sí fue algo complicado para mí, porque siempre yo ya tenía como antecedentes de TCA. Entonces, sí creo que si te vas a meter a este mundo de las competencias o incluso a querer seguir un plan de forma recreativa, sí tienes que ver mucho desde dónde estás partiendo, cuál es tu origen y el por qué quieres comer de cierta forma, el cambiar tus hábitos y tener un entendimiento de los mismos hábitos. Me gusta mucho que actualmente cuando ya se da estos planes, ya no nada más se da el papel y los Ujú. gramos y ya, sino que ya la gente, bueno, como ustedes que se dedican a estos temas de nutrición, ya buscan explicarle a la gente el por qué les están poniendo esto en su plan y sobre todo buscan darles una dieta que para ellos les sirva en cuestión de sus gustos, de sus tiempos, de cómo están acostumbrados a comer, que no sea un cambio muy radical, porque de nada nos sirve estar con una persona que todo el tiempo está comiendo ultraprocesados, azúcares, etcétera, y de repente ponerle puro pollo y espárragos y arroz. O No sea, tiene sentido. sí, ¿no? Y desde ahí vamos a ver que la persona no se va a adherir al plan, le va a costar mucho trabajo y ni siquiera le va a gustar. Entonces, creo que a mí sí me ha servido mucho el empezar como a observar qué es lo que a mí me gusta, cómo me gusta comer, qué sabores disfruto más, tal vez más salados, más dulces, etcétera, para así preparar cosas que a mí me gustan, porque si caemos en esto de comer de forma muy insípida o comer nada más por seguir al pie de la letra el papelito que te dan o el PDF que te mandan, pues como les decía, llega un punto en el que el fin de semana, pues todo eso que hiciste se va para abajo porque asociamos mucho y como habíamos dicho, el enfoque a la comida pues, también tiene un enfoque cultural. Claro. Entonces, cuando llega el fin de semana, que es cuando usualmente hacemos como cosas diferentes a la rutina, cuando, no sé, salimos más, cuando tenemos más contacto con personas, ahí es cuando está ese problema, porque si le tenemos mucho foco a la comida, si le damos demasiada importancia, podemos desencadenar un TCA cuando a lo mejor antes no estaba, ¿no? A lo mejor antes de meternos a este tema no teníamos un TCA presente, pero el empezar a darle este foco a la comida hace que tengamos uno. Entonces, me parece muy importante sí hablar de estos temas y como dices, tener espacio para hablarlo, porque también he visto que últimamente es como, ah, pues sí, debes de tener buenos hábitos para empezar a hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando no los tienes? ¿O qué pasa cuando creías tenerlos y te das cuenta que no? O sea, yo, me llegó a pasar que creía que ya tenía como bien cimentados mis hábitos, que ya comía sano porque me gustaba, que ya no buscaba tanto comer estos ultraprocesados o comer fuera o así, pero o sea, me di cuenta que yo era así porque justamente tenía una preparación, entonces tienes ese chip de que pues no puedes fallar porque si fallas, pues sabes que es por algo tuyo. Pero cuando ya estás en esta temporada pues, de off-season, cuando ya estás más suelto, cuando ya puedes tener más flexibilidad ante tus comidas, pues a mí me pasó que dije, entonces no tengo bien cimentados estos hábitos, entonces a lo mejor no comía de esa forma porque yo quería, sino porque tenía que seguir ese plan para llegar a mi competencia. Pero ahorita que ya no tengo un objetivo como tal tan cercano, y que ya no tengo como esta regla de seguir el plan porque si no lo sigo no llego con una buena condición, pues ahí es cuando yo dije, bueno, entonces sí tengo que empezar a evaluar el por qué estoy haciendo las cosas. Ujú. Y sí me parece importante que se hable de cómo podemos ser más flexibles, de cómo podemos hacer comidas un poco más
pues que sean más, o sea, más ricas, porque como les decía, si seguimos pautando esta idea de cheat meal o de hasta he visto cheat day, yo no sé ya qué tantos términos estén Sí. saliendo, pues sí, o Es lo sea, mismo, pero cambiado, ¿no? El ajá, exactamente, o sea, ya no nada más es una comida, ya es todo el día. Ajá. Me parece algo muy, muy fuerte, porque pues se habla mucho en redes sociales y si claramente tú ves que el influencer que amas pues lo hace, dices, ay, Sí. claro, yo lo hago y me va a funcionar y me va a ver igual que él. Entonces, sí se debe de hablar más de estos temas, se debe de hablar del cómo se puede recaer, porque no es tan fácil, o sea, no es fácil. Realmente cuando estás en esto de las competencias, pues va a llegar un punto en el que tu foco a la comida sea muy fuerte, por más de que no lo quieras hacer, porque pues digo, estás comiendo súper poquito, entonces lo que quieres en todo tu día es que llegue la hora de la comida, ¿no? Entonces, se me hace muy difícil que en algún punto de tu vida competitiva, pues no caigas en estos temas de darle mucha prioridad a la comida, pero sí creo que se deben de hacer estrategias para abordar, y como dice tu amigo, el empezar a trabajar pues con más gente de otras disciplinas, porque un nutriólogo pues tal vez necesita de ayuda psicológica para Claro. que su atleta no caiga en estos temas de TCA. Entonces sí me parece que un enfoque multidisciplinario nos podría ayudar muchísimo a, a que los atletas pues no tengan una mala experiencia, porque el culturismo es muy bonito, es muy, muy bonito, pero sí va a afectar mucho el cómo viviste tu preparación, el cómo te sentiste después y sobre todo si se te habló de cómo te ibas a sentir después, porque se debe de hablar de estos temas de que, oye, pues después va a venir todo el cúmulo de emociones, ya sea si ganaste o perdiste, porque todo va a cambiar, o sea, todo cambia. Realmente cambia tu cuerpo, cambia tu entorno, cambia tu estilo de vida. Es adaptarte a como ya vivías antes, pero como estuviste meses sin vivir de esa forma, pues se te olvida. Entonces, Ujú. no tienes como un rumbo, no tienes un camino bien definido, pero es importante ver que existen más cosas y que finalmente no toda la vida nos vamos a preparar y que Claro. no pasa nada también si comes diferente a como te lo pautan. Para eso existen las equivalencias, para eso existe el entendimiento a los alimentos, los macronutrientes. No debes de comer aburrido, porque si comes aburrido y comes sin sazón, o sea, he visto gente que ni siquiera le pone sal por miedo. Y creo que sí, es porque no se habla de estos temas, o sea, no se habla de cómo sazonar tus comidas ni siquiera, o sea, se puede hablar de macronutrientes, de qué te va a aportar la proteína, los carbohidratos, pero a ver, va, ¿cómo lo preparo? ¿No? O sea, ahora el punto es, ¿cómo junto todo esto para que no se vuelva un tema incluso aburrido o algo que me pese y que finalmente cuando llega el fin de semana, no sé, pues busque otras opciones que pues haga que se vaya para abajo todo, o simplemente no poder disfrutar de una comida rica fuera de, porque estamos todo el tiempo pensando, ay, no, es que esta comida va a hacer que engorde, o esta comida Sí. ya mandó o sea, mi proceso, todo se fue a la basura. Entonces, sí, se debe de hablar de estos temas, del cómo poder comer fuera, del cómo variar en tu dieta sin sentir que te sales del plan o sin sentir que dejas de ser disciplinada. Es curioso porque apenas platicaba con un alumno mío de mentoría. Como en el entrenamiento, como coaches, somos más cautelosos en el sentido de, a ver, si esta persona estaba entrenando 2 veces por semana, pues no voy a pasar ahorita a meterle un programa de 5 veces por semana. Si no sabe ni siquiera qué es entrenar con suficiente cercanía al fallo y se está guardando 10 repeticiones en cada serie, pues no, ya para mañana le voy a pedir que todas sus series las lleve al fallo, ¿no? Curiosamente ahí quizá somos como un poquito más cautelosos y vamos entendiendo como entrenadores que hay etapas y que para que una persona pueda pasar a este extremo final de todo este umbral, ¿no? Que implica el ser muy hábil con tu entrenamiento, pues tienes que ir cumpliendo y adquiriendo ciertas herramientas y cada una de ellas lleva tiempo. Pero curiosamente en la parte nutricional no es eso, es como de, pues solo hacías sus comidas, no importa, ya para mañana vas a hacer 4 y quiero que todas tengan proteína y además vas a registrar tus calorías, ¿no? O sea, como dices, o sea, de cero a nada, más bien de cero a todo,
¿no? Entonces, creo que hace un poquito más de falta de ese tomarse el tiempo como entrenador, como coach, de evaluar, a ver, ¿qué es lo que esta persona está haciendo en estos ámbitos que están relacionados con obtener el objetivo en composición corporal o el objetivo competitivo que esta persona tiene? O sea, ¿dónde está parado? ¿Cuál es la relación también que tiene con la comida? Porque eso va a variar mucho de una persona a otra. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que para mí, o sea, sí me gusta la comida, sí la disfruto y todo, pero en mi familia siempre hubo como estos, o sea, mis papás siempre fue de, o sea, si, no sé, de ir a comer o sea, comida rápida, pues casi no había, o sea, no nos festejaban las cosas en realidad con comida tanto como puede pasar en otras familias. Siempre fue pues la actividad física, el deporte, etcétera, pero no todo el mundo viene desde la misma situación. Entonces, yo también tengo que entender que hay personas donde la comida no es solamente un elemento que necesitas para vivir, ¿no? Como yo de pronto lo puedo ver un poco más como comida, como combustible en algunos casos. Hay personas que, o sea, sí es eso, pero también es esta parte de, pero es que yo crecí con que en mi casa siempre había, o sea, la sopa aguada, el platillo principal, el postre, el agua de sabor. Y es este elemento también emocional, esta connotación emocional y de recuerdos al final que traen los alimentos. Ahora, eso quiere decir que esta persona no le vas a mover nada, ¿no? Que lo vas a dejar así, no, pues esta persona ya no es material competitivo. No, no necesariamente, pero simplemente tienes que entender que pues va a tomar un poco más de tiempo y debería de tomar un poco más de tiempo porque así, igual con el físico, si una persona no tiene casi nada de músculo y te dice que ya para mañana quiere competir en, vamos a decir, un hombre que quiere competir en men's bodybuilding, pues es como, pues probablemente no, tal vez la primera Mm. vez que compitas va a ser en men's physique, ¿no? O una chica que quiere competir en women's bodybuilding, pero no tiene todavía el tamaño, pues puedes competir, o sea, puedes tener la experiencia, ¿no? Y se vale también que tampoco te esperes hasta que tengas todo en orden y el físico perfecto para poder competir, porque igual eso tal vez nunca pasa, Ujú. empiezas en bikini, ¿no? Entonces, como que algo similar de al final saber identificar de dónde parten las personas y tener para esas personas, tanto para las que están, digamos, un poquito más en los inicios, un poquito más en ceros, entre comillas, tener ideas de a ver qué metas les puedo plantear para que también el proceso sea disfrutable y sea divertido, porque cuando algo que queremos lo vemos tan lejano, si nos enfocamos en que, no, pues está muy lejos, faltan 10 años, por decir, para que llegue a ese punto, pues obviamente tampoco vamos a disfrutar el proceso. En cambio, si sabemos, bueno, pues me faltan 5 años quizá para poder adquirir el tamaño, las herramientas que yo requiero para esto que me interesa, pero bueno, sé que en este año, ¿qué puedo lograr que me va a acercar más a eso? ¿No? Y de este año me retrocedo y a ver, ¿qué puedo hacer en estos 6 meses? ¿Y qué puedo hacer en este mes? Y así nos vamos hasta ya lo que en realidad monitoreamos con más frecuencia, que es lo que sucede en el día a día, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte también es importante. No sé, Sam, ¿querías mencionar algo? Sí, Milau, simplemente quería, o sea, reiterar lo que tú estabas diciendo, que todo al final se puede separar en pasos chiquitos, ¿no? Para llegar a esa gran meta. Y yo creo que eso es lo más conveniente, tener este entendimiento también y ser un poco más racionales al respecto, no querer ponerle, no sé, mucha emocionalidad a la comida, a pesar de que, claro, somos seres emocionales, pero también separarnos un poquito nos puede ayudar a entrar en perspectiva, este distanciamiento cognitivo, ¿no? Ahora, Ingrid, solamente ya para finalizar, me gustaría, si nos pudieras decir algo breve que te gustaría como dejar o que las personas escuchen, alguna recomendación, algún consejo que a ti te haya ayudado brevemente. Y también aquí hilo la otra pregunta de es algún libro que tú quieras recomendar antes de finalizar el episodio, algún recurso que te gustaría también dejarnos aquí, porque ya sabes, aquí nos encanta recomendar libros o podcast o lo que sea. Entonces, te cedo el micrófono ahora sí. Pues para finalizar, sí me gustaría mucho pues retomar todos estos puntos que ya habíamos hablado de si van a empezar en este tema del fitness, sí plantéense bien sus objetivos, pero hagan esta introspección del porqué de sus objetivos.
como ya lo habíamos dicho, si estos objetivos son porque fueron impuestos por alguien más o si en verdad son propios. Disfruten mucho su proceso, sepan que hay subidas y bajadas, que el proceso no es lineal y que tampoco pasa nada si fallamos en este proceso. Siempre se puede volver a retomar, nunca hay que compararnos con los demás porque mi proceso es diferente al proceso de los otros, por muchos factores, porque finalmente el tiempo, la genética, los recursos económicos, todo eso influye en cómo nos vamos a ver. Claro. Entonces, sí debemos de aprender que este proceso que tenemos para tener el físico que deseamos, pues no se va a lograr tan fácil, pero no es imposible. Afortunadamente, pues tenemos las herramientas y somos dueños de nuestros propios cuerpos para poder darle lo que se merece y lo que nosotros queremos para hacerlo como nos gusta. Entonces, sí disfruten mucho este proceso, sepan que no hay prisa también, no hay nada que nos esté apresurando para conseguir el cuerpo deseado para nosotros. Ujú. Y pues que siempre hay que aprender, nunca hay que quedarnos con lo que sabemos, porque la ciencia se está actualizando constantemente. Y aparte no Claro. nada más podemos aprender de la ciencia, podemos aprender de los demás. Es muy importante También, a los demás. Es claro. porque finalmente pues somos como ya lo había dicho en el principio, somos un conjunto de todo. Y no nada más hablo de nuestros autoesquemas, también somos conjunto de personas. Entonces, si podemos alimentar nuestra visión a partir de los demás, también hay que tomarlo, no hay que ser personas cerradas. Entonces, sí, nada más sería cerrar con eso de disfrutar el proceso, de aprender de los demás, de no castigarnos y de no sentirnos mal y sobre todo reconocer las emociones que tenemos. Por Eso es algo muy supuesto. importante porque en el fitness se habla mucho del cuerpo, pero poco se habla de las emociones y poco se habla de cómo nos sentimos y cómo nos percibimos. Entonces, sí me parece de suma importancia empezar a hablar sobre este tema de la salud mental en el fitness, porque sí se habla, pero nunca se profundiza. Exacto. Y también, creo que no lo dije, pero si tenemos algún problema emocional, mucho se habla de que hacer ejercicio es una terapia. Y Mm. sí, ayuda, pero no es terapia. No completo, No no. es terapia. Entonces, si están teniendo algún mal momento, obviamente hacer ejercicio siempre va a ayudar. eh, y no nada más, o sea, sabemos que es un enfoque biopsicosocial, entonces nos puede Claro. ayudar en muchas formas, pero no es terapia. Entonces, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarnos. Busquen ayuda, no pasa nada, en todos los ámbitos, tanto emocional como si queremos alcanzar un físico, hay que buscar ayuda. De verdad, no pasa nada si nos sentimos mal, no está mal fallar. ¿Y qué libro te gustaría recomendarnos o Eh, recurso? pues ahorita estoy leyendo, digo, no tiene nada que ver con el fitness, No pero pues importa, si hay nos gente que encanta. le interesa un poco estos temas de conducta, este, porque digo, yo también he aprendido mucho sobre el por qué hago las cosas y sobre por qué hago ejercicio gracias a la carrera que estoy estudiando. Estoy leyendo ahorita el de Más allá de la libertad y la dignidad humana de Skinner. Es un libro muy bueno, me parece que si te interesan estos temas de comportamiento El y cómo conductismo. ajá, exactamente, cómo el entorno afecta tu comportamiento y tus conductas, pues es un libro muy bueno porque se va no tanto al tema, o sea, no habla como mucho de ciencia de la psicología, sino es como su libro más filosófico, entonces está bien para adentrarte, si a alguien le interesa todos estos temas de ciencia de la conducta, está muy padre, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Ingrid. Entonces vamos a dejar tus redes sociales ahí abajo, también la recomendación del libro que nos dejaste. Y bueno, gracias, Lau, también por este episodio. Me encantó escucharlas, me encantó estar con ustedes también. Y gracias a los que nos están escuchando y llegaron hasta estos momentos. Esperen el próximo episodio del próximo lunes, así que nos vemos. Esto fue Science y Fierros, amigos. Bye bye.